Usted prepare su espíritu para recibir lo que el Padre le quiere entregar hoy, lo que Dios le quiere entregar, porque es algo muy poderoso. Creo firmemente que si nosotros creemos y nos apropiamos de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, cosas van a empezar a suceder en nuestras vidas de una manera muy poderosa y sobrenatural. Yo creo a eso. Debemos tomar lo que Dios dice. Debemos creerle a lo que Dios habla, no a lo que el sistema está hablando. Hoy se escuchan demasiadas voces. Hoy se habla del fin de los tiempos. Hoy se habla del fin de una era. Hoy se habla de un fin también económico. Hoy se habla de hambre, hoy se habla de pestes, hoy se habla de destrucción, hoy se habla de accidente, hoy se habla de muerte. O sea, las voces que escuchamos, lastimosamente, las malas, son más frecuentes que las buenas. Se escuchan o son como más atractivas que las buenas. Y realmente no entiendo por qué, ¿cierto? ¿Por qué a alguien le parece más atractivo lo malo que lo bueno? Pero es el sistema de este mundo, ¿cierto? Y también porque el diseño del diablo es traer temor. Traer temor. Cuando se desata temor sobre una persona, se mantiene presa, se mantiene cautiva. Esclava. Esclava. Sí, se mantiene esclava. Se mantiene esclava. Y es eso, se mantiene esclava. Y realmente Dios no nos quiere a nosotros esclavizar, ¿cierto? Dios vino a traernos a nosotros libertad. Hay gente que está conectando desde Chile. Les bendigo poderosamente. Hay gente que está conectada desde este momento desde Estados Unidos. Les bendigo poderosamente, bendigo sus vidas en esta mañana. Y yo le invito a algo. No se distraiga. No se distraiga del tema que hoy el Señor le va a entregar. No se distraiga. No se distraiga. Al final hay una palabra profética para tu vida y que es muy importante que usted la pueda hoy tomar y que usted la pueda creer. Porque recuerde que el reino de Dios se mueve por la fe. O sea, nosotros realmente vivimos es por fe. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Es una verdad. Es una verdad que viene realmente de Dios. Es un principio que Dios ha establecido. Vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe y no por vista. Y yo quiero hoy hablarle acerca del pacto de sangre. No sé si usted en algún momento ha escuchado acerca de pactos de sangre, que en algún momento, hablando por el lado de las tinieblas, hay gente que ha hecho pactos de sangre. Hay gente que ha hecho pactos, se dice que son pactos con el diablo, son pactos con Satanás. Se ha escuchado de artistas que hoy tienen su fama porque en algún momento hicieron un pacto con Satanás. Un pacto puede ser de sangre. Muchos testimonios se han escuchado de gente que aún ha sacrificado personas a Satanás. Inclusive los satanistas piden, y Satanás pide sangre inocente o sangre de bebés, porque entre más inocente sea la sangre, más poder se va a adquirir. Y yo no le vengo a decir que eso sea mentira. Eso es algo que es verdad y que lastimosamente el diablo ha tomado para entregar el poder a gente, para entregar el poder a artistas, para entregar poder o fama a gente que usted ve hoy que supuestamente es feliz, pero está bajo un pacto. Bajo un pacto. Y es un principio espiritual que nosotros debemos entender. Porque este principio de pacto de sangre no nació y no se originó de Satanás. Hay que entender eso. Satanás solamente copia cosas. Él es un experto en copiar. Él es un experto en usurpar. En hacer plagio. O sea, Satanás es un ladrón. O sea, él roba diseños. Y él lastimosamente copió diseños del cielo y los ha querido establecer aquí en la tierra. Y son efectivos porque son llaves espirituales que igual él conoció en el cielo. Porque él fue parte de todo lo que se mueve en el cielo. O sea, Satanás sabe que es un querubín, Satanás sabe que es un serafín, Satanás sabe cómo se mueve el cielo, Satanás sabe cómo se mueve la autoridad, Satanás sabe diseños del cielo. Pero lastimosamente los quiso aquí en la tierra torcer y desviar. Pero el origen real y el diseño original realmente viene de Dios. O
sea, los pactos de sangre realmente vienen de Dios. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos y es algo que a nosotros nunca se nos puede olvidar. Yo quiero definirle a usted qué es un pacto, pero a manera de introducción quiero leerle esto. Escuche bien, dice: todo estudio y comprensión de los pactos de sangre de Dios debe comenzar y finalizar con una revelación de dos aspectos. O sea, hay dos aspectos importantes que usted y yo debemos entender. Número uno, el glorioso amor de Dios por la humanidad y el poder de su palabra. O sea, para nosotros poder comprender los pactos de la sangre de Cristo tenemos que entender dos cosas. Primero, el amor de Dios por la humanidad y el poder de su palabra. Son dos cosas muy importantes. El amor de Dios por la humanidad y el poder de su palabra. O sea, como hemos visto, el amor, ¿qué es? Es la fuerza motriz de todo lo que Dios dice y hace. O sea, el amor es como esa fuerza. Por eso dice que la fe obra por el amor. Realmente el motor de todo lo que mueve la creación, es el amor. Es el amor. Por eso las tinieblas constantemente quieren traer apatía, apatía, desinterés. Aún apagar la llama del amor en los hogares. La llama del amor, sí. Porque eso causa un desinterés. Un quiebre, un desinterés. Mire, el amor también es el núcleo de su esencia. Por eso dice que Dios no tiene amor. Dios es amor. O sea, Dios es un Dios fiel. Vuelvo y le repito. Todo estudio y comprensión de los pactos de sangre de Dios debe comenzar y finalizar con una revelación de dos aspectos: el glorioso amor de Dios por la humanidad y el poder de su palabra. Usted debe entender que la palabra de Dios es poderosa, que cada vez que usted declara un versículo de la palabra de Dios con entendimiento y con fe, algo va a suceder, algo va a suceder, algo va a pasar, algo va a cambiar. O sea, Dios nos dio su palabra y esa palabra tiene en sí misma un poder de transformar cualquier cosa. Al igual que el amor. La mayor arma, yo aprendí que la mayor arma que usted y yo tenemos contra el diablo es el amor. Amén. Es el amor. Jesucristo, a través de su amor, venció al diablo. O sea, el amor fue lo que venció al diablo. Porque Satanás no tiene amor. Satanás no tiene amor. O sea, Satanás no tiene la capacidad de poder amar. Él es adversario. Y es importante que nosotros entendamos esto. Él es adversario, como dice la palabra original. Él es adversario. O sea, él va en contra de todo lo que tiene que ver con el amor. Satanás. Por eso cuando alguien tiene un corazón noble, un corazón puro, un corazón sensible, Satanás usa situaciones y personas para querer dañar tu corazón, para querer llenarlo de amargura, de dolor, de traición, de venganza, porque ese es el plan de él. Entonces, cuando entendemos estas dos cosas, el amor y la palabra que tiene poder, vamos a comprender más lo que es un pacto de sangre. ¿Qué es un pacto de sangre? Un pacto de sangre es un acuerdo, escuche bien, ceremonial entre dos o más personas donde se intercambia. A mí me impacta mucho esta palabra, intercambia. O sea, en un pacto de sangre hay un intercambio. O se utiliza la sangre de cada uno como símbolo de unión y de compromiso. Escuche bien, este tipo de pacto se ha utilizado a lo largo de la historia y en diversas culturas con diferentes propósitos fuertes. Escuche bien, en algunas culturas de África Central y Oriental, los pactos de sangre, también llamados juramentos de sangre, son rituales para establecer lazos de hermandad o parentesco. O sea que un pacto de sangre, ¿qué es lo que hace? Establece un lazo, establece una unidad. Cuando alguien hace un pacto de sangre con el diablo, establece una unidad con el diablo. Establece una unidad y el diablo también respeta eso. El diablo también respeta eso. Yo no sé, pero durante toda mi vida yo he escuchado de gente que ha hecho pactos con el diablo. ¿No usted ha escuchado o usted ha escuchado que hay gente que hace pactos con el diablo? No, es que este hizo un pacto con el diablo. Y es verdad, o sea, no es una fábula. No es una fábula, es un diseño que el diablo torció. Es un diseño que el diablo quitó, robó, usurpó, porque eres un usurpador. Pero el diseño original del pacto de sangre viene de Dios.
porque Dios es un Dios de pacto. Le voy a leer algo interesante aquí. Dice, no hay ningún pueblo primitivo en el mundo, al menos que se sepa, que no haya practicado un pacto de sangre, de alguna forma, demostrando que todas estas prácticas tienen un origen dado por Dios que ha sido transmitido a lo largo de los siglos. Escuche bien, todo el plan de redención de Dios está conectado con dos pactos, el Antiguo y el Nuevo. Por eso no se habla de Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra original es pactos. Se habla de un pacto antiguo y de un pacto nuevo. Es importante poder entender eso. Escuche bien, en África, si una de las partes rompe el pacto, su propia madre, cónyuge o familiar más cercano procuraría su muerte. Ningún hombre que haya roto el pacto de sangre puede vivir en África. La tierra por la que camine se va a considerar maldita. O sea, es tan sagrado, escuche bien, es tan sagrado que los hijos hasta la tercera y cuarta generación lo respetan y lo guardan. En otras palabras, es algo perpetuo e indisoluble. O sea que no se puede anular. En África hacen esos pactos de sangre. Y cuando hacen esos pactos de sangre, porque muchas veces lo hacen leyendo cómo lo hacen, ellos lo hacen con una copa de vino y ellos se rajan sus manos y se sajean las manos y depositan la sangre en esa copa de vino y después entre ambos se la beben, se la toman. Mi amor, mira que, perdón, mientras tú empiezas a hablar de eso, viene a mi mente cuando Elías en el monte, los profetas de Baal, ellos empezaron a sajearse, ellos empezaron a cortarse, porque ellos querían perpetuar a Baal. Ellos querían perpetuar ese diseño torcido de esos profetas del infierno. Sí, así es. Pero Elías entendió el pacto. Tremendo. Entendió que era a través de ese becerro. Y tremendo lo que tú estás diciendo, porque cuando alguien hace un pacto de sangre, hay canciones que hoy suenan porque se hizo un pacto de sangre con esas canciones. Porque se hizo un pacto de sangre y por eso se perpetúan. Y usted dice, pero ¿por qué esta canción suena y genera como algo? Porque se hizo un pacto espiritual. Dios es un Dios de pactos. O sea, los pactos de sangre son indisolubles, o sea, nadie los puede anular. Y tremendo que las culturas lo entienden, que la gente de afuera entiende eso, pero la iglesia necesita abrir su entendimiento. Nosotros necesitamos abrir nuestro entendimiento para saber realmente qué es un pacto de sangre. Mire, un pacto de sangre también es un acuerdo ceremonial que involucra el intercambio o uso de sangre como símbolo de compromiso profundo y lealtad entre las partes involucradas. O sea, el pacto se hacía y se comprometía. Se comprometía. En la tradición húngara se menciona un pacto de sangre entre las 7 tribus húngaras donde mezclaron su sangre como símbolo de unión. O sea, un pacto de sangre tiene que ver, cuando se hace un pacto de sangre, tiene que ver con una unión inquebrantable. Una unión inquebrantable. Una hermandad. Tiene que ver con una responsabilidad compartida. Cuando se hace un pacto de sangre, hay una responsabilidad compartida. Le estoy abriendo porque quiero que usted como que abra su entendimiento de lo que realmente es un pacto y que esos pactos que Dios hizo realmente son muy poderosos para nosotros. Y Él lo hizo para siempre. Y Él lo hizo para siempre. Y Él con los patriarcas, en cada momento que tenía un encuentro, procuraba para que ese pacto se ratificara. Yo quiero leerles un versículo que está en Deuteronomio, mi amor, que lo leamos. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Deuteronomio 7, 9. Se lo voy a leer yo en esta versión y tú lo lees ahí. Dice, Él es el Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto es poderosa esa palabra. ¿Qué dice ahí? Solo el 9. Solo el 9. Dice, Deuteronomio capítulo 7, 9, en mi versión dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. Amén. El Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación
y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Un pacto. Mire que aquí está hablando de un pacto, pero ¿cuál pacto? O sea, ¿cuál pacto está aquí recordando realmente Moisés? Es el pacto que Dios hizo con Abraham. Porque en ese pacto que Dios hizo con Abraham hubo un derramamiento de sangre. Hubo un derramamiento de sangre. Y yo creo que vayamos a Génesis capítulo 15 y leámoslo. Porque Dios hizo un pacto de sangre con Abraham y esto muestra y revela la profundidad del compromiso de Dios con el hombre. Escuche bien eso. Dios hizo un pacto de sangre con Abraham y esto ilustra y revela la profundidad del compromiso de Dios con el hombre. Por eso cuando el pueblo de Israel estaba esclavo durante más de 300 años de Egipto, ellos clamaron al Señor. ¿Y sabe qué hicieron? Le recordaron el pacto a Dios. Le recordaron. Le dijo, Señor, acuérdate de tu pacto. O sea, acuérdate del pacto que tú hiciste con Abraham. Porque fue un pacto de sangre. O sea, fue un pacto de sangre. Mi amor, ¿y por qué tenían que disolver ese pacto a través del pacto del Señor? Porque Faraón mandó a matar a los menores. Así es. A las generaciones, derramando sangre porque él quería quedarse en el trono. O sea, él quería perpetuarse. Cuando Dios les da la orden de sacrificar el cordero y de ponerle los linteles sobre las puertas, él estaba diciendo, este pacto lo recuerdo y es perpetuo. Es perpetuo. No es solamente por señal, no, es porque Dios quería perpetuar que era su pueblo. Pero ¿qué lo hace perpetuo? La sangre. La sangre. ¿Qué es lo que hace perfecto un pacto? La sangre. Y Dios lo sabe. El diablo también lo sabe. Sí. Las tinieblas también lo saben. Y Dios quiere que tú lo sepas. Los pactos que Dios hace son pactos permanentes. O sea, la bendición que recibió Abraham también es para nosotros. Amén. Es un pacto que Dios hizo. Y mire, le voy a leer esto. Dice, Génesis 15 y versículo 1 en adelante. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Mire la pregunta que le hace Abraham a Dios. ¿En qué yo voy a conocer? O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta que tú vas a cumplir eso? O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta que lo que tú me estás diciendo es verdad y es real? Sí, yo te creo, porque Abraham fue considerado el hombre de la fe, ¿cierto? Y por su fe, él recibió la promesa. Pero él necesitaba como algo más. Y por eso le hace esa pregunta a Dios. ¿En qué realmente yo voy a conocer que esto se va a cumplir en mi vida? Y mire la respuesta de Dios. Mire lo que le dice Dios. Dice, y le dijo, yo soy Jehová. Dice el versículo 9. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, mire qué tremendo lo que está pasando aquí. Dios le dice a Abraham, tráeme becerros, tráeme una cabra, tráeme unos palominos. Como quien dice, necesito que derrames sangre. Necesito hacer un pacto de sangre contigo para poder cumplir esta promesa. Necesito hacer ese pacto de sangre. Y él lo hizo.
Él tomó los becerros, Él tomó las cabras, Él tomó estos animales y los partió por la mitad. Hubo un derramamiento de sangre porque era necesario que esa sangre fuera derramada para establecer el pacto. Mire que después de que Abraham hace esto, Dios le dice lo siguiente. Versículo 18 dice: y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jejeseos y los jeuseos. Wow, mi amor, mira. Tremendo ese pacto de sangre, lo que soltó a favor de la vida de Abraham. Dios le entregó ¿qué? Territorio. Dios le entregó ¿qué? Propiedad. Las promesas empezaron a hacerse reales en la vida de Abraham. Es tan tremendo porque él necesitaba hacer ese pacto en la vida de Abraham. Él necesitaba, o sea, la confirmación. La confirmación. Pero algo que a mí me impacta porque me saltó en mi espíritu cuando dice, el Señor le respondió: tráeme una ternera y una cabra. No le digo tráeme un ternero o tráeme un cabro, no. Porque las terneras y las cabras son las que dan a luz. Ellas son las que dan generaciones aún de los animales, mi amor. Pero lo que Dios me llamó así porque dio Él especificó cómo iba a ser el sacrificio. Pero ¿qué le pidió? Un carnero. Dice que es un macho de la oveja que alcanza 70 a 80 centímetros. Jesús es el cordero. Amén. ¿Por qué pidió el macho? Porque se semejaba a Jesús. Ella se estaba adelantando, porque recuerda estaba profetizando la venida de Cristo. Desde como Génesis cordero hasta Apocalipsis, todo está unido. Todo está unido, amén. Él dijo: tráeme la cabra. Es poderoso. Tráeme la vaca. Porque ellas son las que dan a luz. Ellas son las que dan sangre. El toro no da sangre. El ternero no da sangre. La mujer, a través de su incubadora, da sangre. Cuando una mujer tiene un bebé, cordón umbilical. Cuando una mujer tiene un bebé, ¿qué es lo primero que se rompe, mi amor? La matriz. El moco. Para que empiece a fluir. Cuando el bebé va naciendo, ¿qué expulsa? Sangre. Sangre, porque aún nuestras generaciones son el pacto del Dios eterno. Amén. Entonces mire que cuando Abraham hizo esto, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, se estableció y se creó una relación inquebrantable. Por eso dice que Abraham era amigo de Dios. Por eso dice que el lazo que había entre Abraham y Dios era un lazo que aún hoy nosotros, tú y yo, somos descendencia de Abraham. La misma palabra de Dios lo ratifica. O sea, a través de este pacto, todo lo que Dios, escuche bien, todo lo que Dios poseía le pertenecía a Abraham y todo lo que Abraham poseía le pertenecía a él. Uy, yo cuando escuché esto, es poderoso. O sea, cuando Dios le hizo que hiciera esto, era porque Él estaba diciendo: todo lo que me pertenece es tuyo y todo lo tuyo me pertenece a mí. Yo no sé, pero yo estoy en ese pacto. Yo estoy bajo el pacto de la sangre de Jesucristo, que habla mucho mayor que la de Abel. Yo estoy bajo un pacto poderoso de sangre y tengo derecho a todo lo que Dios tiene. Tengo derecho a su reino, tengo derecho a sus bendiciones, tengo derecho a la prosperidad, tengo derecho a todo lo que Él tiene para mi vida. Yo tengo derecho, tú tienes el derecho. Tú tienes el derecho de decir: Señor, acuérdate del pacto y trae salvación a mi vida, trae salvación a mi familia, trae salvación a mis hijos. Acuérdate del pacto y trae respuesta a mi favor. Acuérdate del pacto. Mariluz, tú estás bajo un pacto. Marta, tus hijos están bajo el pacto de la sangre poderosa del Cordero de Dios. Es un pacto inquebrantable. O sea, si Dios con estos animales estableció un pacto de sangre inquebrantable con la vida de Abraham, imagínate lo que Jesús hizo al derramar su sangre con nosotros como Cordero Pascual, ese pacto tan inquebrantable que hizo con nosotros. Y Él quiere que nosotros tomemos y nos apropiemos de eso. Escuche bien, el pacto de Dios con Abraham, Dios prometió hacer cualquier cosa por él. O sea, tremendo. O sea, a partir de ese momento le dijo Dios a Abraham: yo a partir de ahora voy a hacer cualquier cosa por ti. Esto es poderoso.
Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, Miriam. Por ti. Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros, por nuestra familia, por nuestras vidas. Él está dispuesto. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer que estamos bajo un pacto. Bajo un pacto. Mire lo que dice. Vamos a leer Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Si usted hizo un pacto, de pronto con un novio, hizo un pacto, no sé, o si de pronto hizo un pacto de sangre, yo lo confieso, yo una vez hice un pacto de sangre. Yo lo hice, yo David lo hice. Lo hice con una mujer, lo hice. Y me corté y hice un pacto. Y yo tuve que pedir perdón por ese pacto que hice de sangre. Y tuve que reemplazar esa sangre por la sangre de Cristo. Yo lo hice en algún momento. Y tuve que pedir perdón. Si usted en algún momento hizo un pacto con alguien, porque también podemos pactar con palabras. Muchas veces pactamos diciendo, yo te prometo que voy a estar contigo toda la vida y nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar. Uno no establece pactos con palabras y realmente nos atamos a las personas. Por eso es que a alguien le queda difícil de pronto olvidar a alguien o soltarse de alguien o dejar a una persona. ¿Por qué? Porque se hizo un pacto con palabras y tenemos que romper ese pacto. O sea, son cosas en el mundo espiritual y que el diablo aún las revela para que lastimosamente gente, como le hablaba ahorita, gente que hoy tiene mucha fama en la música, que hoy tiene mucha fama en el cine, o que tienen aún gobiernos que usted ve que por más que quieren derribar ese gobierno, no pueden. Y uno dice, pero este gobierno tan corrupto, pero esta persona tan mala en el poder, ¿por qué no se mueve de ahí? ¿Sabe por qué? Porque hay un pacto de sangre. Porque ellos conocen el mundo espiritual. Hay un pacto de sangre que hicieron esos gobernantes. Y usted no se explica, pero aún esta persona es tan mentalmente o en conocimiento tan, ¿cómo se dice? Una persona ingenua, no. Una persona que no conoce realmente. Ignorante. ¿Por qué está en este gobierno? Porque hizo un pacto de sangre. Porque entiende el mundo espiritual. Porque tiene un asesor espiritual. La mayoría de gobernantes, escuche bien, en las naciones tienen asesores espirituales y lastimosamente son asesores espirituales de las tinieblas. Es gente que tiene pactos con la brujería, que tiene pactos con la hechicería, que tienen pactos con la masonería y por eso ese poder se perpetúa lastimosamente porque han entendido las llaves, los principios del mundo espiritual y los han utilizado para perpetuar ese poder maligno. Mi amor, mira que ahora que tú hablas de los pactos de sangre, creo que hace 25 años eso fue muy famoso, donde en las relaciones, aún amistades, amigos, amigas, se sacaban sangre y hacían pactos. Eso fue algo de moda. Eso es de moda, imagínense, inclusive eso se puso de moda. ¿Quién perpetuó eso? ¿El diablo? Porque el diablo nos quiere alejar a nosotros del verdadero pacto que Dios nos entregó a través de la sangre de Cristo. Él nos quiere a nosotros alejar de todo lo que tenga que ver con Dios. El diablo nos quiere alejar y siempre quiere hacerse ver más poderoso que Dios. Pero es algo totalmente falso. Y fue algo que Jesús juzgó cuando fue tentado por el diablo. Cuando el diablo lo llevó a ese monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo. Le dijo, todos estos reinos te los voy a entregar. Y eso no era algo falso. Porque Satanás tiene reinos, porque Satanás tiene riqueza, porque Satanás tiene mucho poder. Pero es un poder que es limitado. Él es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Y le podía entregar todo eso a Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Sí. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Solamente a Él servirás. Solamente a Él servirás. Entonces, el pacto de Dios con Abraham, Dios prometió hacer cualquier cosa por él. Él prometió ¿qué? Engrandecerlo, prometió enriquecerlo, prometió ser su Dios, prometió cuidarlo, prometió protegerlo y darle tierra en posesión. ¿Por qué le hablo que nosotros también podemos experimentar esto? Porque Gálatas 3:29 dice
y si ustedes son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén. Diga conmigo, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y si ustedes son de Cristo, dice, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. No sé si tú lo tienes ahí. Claro, mi amor. Eso es poderoso. Dice 29, 3:29, gracias, dice. Gracias, 3:29. 3:29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. Amén. Y herederos según la promesa. Mire, tremendo. Ahí no dice que son la descendencia de Moisés. Ahí no dice que son la descendencia de Noé. Ahí no dice que son la descendencia de Adán. Ahí no dice que son la descendencia de Daniel o la descendencia de algún profeta. No, son la descendencia de Abraham. Ustedes son. Aquí no dice que van a ser. Dice, si somos de Cristo, somos linaje, dice acá, y ahí dice descendencia de Abraham. Diga conmigo, yo soy descendencia de Abraham. O sea, todo el que es de Cristo es descendiente de Abraham. Y según la promesa, herederos. O sea que ese pacto que Dios hizo con Abraham, inquebrantable, ese pacto que Dios hizo con Abraham, indisoluble, también lo ha hecho con nosotros, que somos descendencia de Dios. O sea que Dios te va a engrandecer, que Dios te va a enriquecer, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a proteger, que Dios te va a cuidar, que Dios va a orar en tu familia, que Dios va a traer bendición innumerable a tu vida de una manera sobrenatural. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Esto es poderoso. Yo no sé, pero yo siento una unción muy especial. Ese pacto se está cumpliendo en nosotros en esta mañana. Diga conmigo, yo soy de Cristo y linaje de Abraham soy. Todo el que conoce a Cristo, todo el que es de Cristo, el que le pertenece a Cristo, entra inmediatamente bajo ese pacto de sangre. Entra inmediatamente bajo ese pacto. Y después Dios lo hace con Abraham en el capítulo 17, estableciendo la circuncisión. Y establece que todo niño, después de que ha roto la matriz, después de los 8 días, tiene que ser circuncidado. ¿Y en qué consistía la circuncisión? En cortar el prepucio del miembro masculino del hombre. ¿Qué había ahí si se hacía? Un derramamiento de sangre. Y por eso el pacto se perpetuó. Por eso el pacto se perpetuó y Dios se acordaba del pacto. Entonces venían de pronto los enemigos en contra de Israel y por eso ellos clamaban a Dios y Dios se acordaba del pacto. Digo, no, como yo soy un Dios de pactos, yo voy a protegerlos, yo voy a ayudarles, yo voy a prosperarlos, yo voy a bendecirlos. Yo estoy bajo ese pacto. Amén, mi amor, mira. Estoy bajo ese todo pacto. Lo que amén. Viene con el corazón, porque dice que con el corazón se cree. Amén, amén, amén. Cuando Saúl envió a David para darle a su hija el matrimonio, él que dijo, ve y tráeme los prepucios Sí. de los filisteos. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Pero Saúl quería no entregarle a David a su hija, él quería perpetuar su poder, su gobierno, su reinado. Pero como Dios conocía el corazón de David, él no perpetuó la generación de Saúl, sino tomó esa ofrenda como la ofrenda de David. Algo está pasando en este momento. Amén. Estamos gobernando. Amén. Yo no estoy hablando de esto por casualidad. Usted va a ver aún en las noticias cómo van a empezar a ser derrocados y a caer gobiernos de tiranía que han estado bajo pactos de sangre. Así es. Porque hoy proclamo como hombre de Dios, como profeta de Dios, el pacto de la sangre de Cristo. Amén. A favor de las naciones, a favor de Colombia, a favor de Venezuela, a favor de cada nación, a favor de Haití, a favor de cada nación que ha estado oprimida por las tinieblas, que ha estado oprimida por gobernantes tiranos, en el nombre de Jesús, que han estado ahí por pactos de sangre. Yo establezco el pacto de la sangre de Cristo. Dios me está hablando en este momento que hay un ángel de pacto que se está moviendo en los gobiernos. Usted va a escuchar las noticias, usted las va a escuchar y va a ver cómo Dios está obrando y penetrando, porque estamos golpeando algo muy fuerte en el mundo espiritual. No más pobreza, no más ruina, no más miseria, no más miseria, no más sonido de ese cacerolazo, no más sonido de miseria y de pobreza, nunca más, en el nombre de Jesús. Se establece un nuevo pacto por la sangre de Cristo. Esto es poderoso. Todo. Levante sus manos ahí y diga todo lo que le pertenece a Dios. Diga, me pertenece a mí. Diga, y todo lo que me pertenece a mí. Diga, le pertenece a Dios.
Diga, por el pacto de sangre. Todo lo que le pertenecía a Dios era de Abraham, y lo que le pertenecía a Abraham le pertenecía a Dios y nos pertenece a nosotros. Diga conmigo, todo lo que le pertenecía a Abraham me pertenece a mí. Eso es poderoso. Abraham era riquísimo. Abraham fue guardado. Abraham no tenía deuda. Abraham tenía más de 300 criados. Abraham era un hombre de pacto. Abraham era un hombre que era tan bendecido que los filisteos le tuvieron envidia por la bendición tan poderosa que había sobre la vida de él. Él era un hombre de fe. Era un hombre de integridad. Era un hombre que amaba a Dios junto con su esposa. Porque fue tan poderoso que cuando ese pacto se estableció de la circuncisión, Dios le cambió el nombre a Abraham y también se lo cambió a Sara. Y le dijo, ya no vas a ser tu nombre Abraham, sino que va a ser Abraham, padre de multitudes, padre de naciones. Y también le cambió el nombre a Sara. Ya no va a ser Saraí, sino que vas a ser Sara. Porque Dios cambia y nos da nueva identidad. Ese nuevo pacto, ese pacto de sangre, nos cambia nuestra identidad. Nunca te olvides que tú tienes el mejor título de todos, que es ser hijo de Dios. Aquí dice en este versículo, y según la promesa, herederos. Diga conmigo, yo soy heredero según la promesa. Tremendo. Yo soy heredero según la palabra. Yo soy heredero según lo que Dios dice, no lo que el hombre me está diciendo. Porque hay un pacto de sangre de por medio. Esto es poderoso. Esto es muy poderoso. El sello del pacto entre Dios y Abraham fue la circuncisión. Todo niño varón fue circuncidado a los 8 días de edad, simbolizando la entrada al pacto abrahámico. Cuando un niño entraba en el pacto, se convertía en heredero de todo lo relacionado con ese pacto. Tremendo. Inmediatamente. O sea, por el pacto de Dios, por ese pacto de sangre, suceden las siguientes cosas. Número 1, leamos el Salmo 103, versículo 17 al 18. Salmo 103. Esto es poderoso. Yo le invito a que comparta esta palabra. Yo le invito a que usted se apropie de esto. Yo le invito a que usted se apropie de esto, porque hemos sido diseñados para caminar bajo el pacto de la sangre de Cristo, bajo el pacto de la sangre de Dios. Estamos diseñados para caminar bajo ese pacto poderoso. Salmo 103, versículo 17 y 18. Esto es poderoso. 103, 17 y 18. Dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Amén. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumple su pacto y se acuerda de sus preceptos para ponerlos. Tremendo. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlas por obra. Dígale, Señor, ayúdame a guardar tu pacto. O sea, Dios quiere que nosotros guardemos el pacto, que no lo invalidemos, que no nos apartemos de ese pacto poderoso, un pacto muy glorioso. O sea, dice la palabra, el Salmo 103, 17, hay algo muy poderoso. Dice, porque, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. O sea, hay un pacto, ese pacto de sangre que hace o que ratifica que la presencia de Dios, que su misericordia siempre esté sobre nosotros, que su compasión siempre se extienda sobre nosotros. Por eso es que Dios nos busca tanto. Por eso es que Dios no se cansa de esperar a que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Dios está ahí siempre esperando a que tú te vuelvas a Él, a que tú le busques. Y siempre que tú le buscas, siempre Él nunca te va a rechazar, siempre te acepta. ¿Por qué? Porque hay un pacto de sangre, porque es un pacto inquebrantable. Él dice, no, hay un pacto y yo tengo que cumplir ese pacto. Es lo hermoso de Dios. Yo te amo. Dios va a estar con nosotros, siempre estará con nosotros. Su amor siempre va a estar con nosotros. Su justicia siempre va a estar con nosotros. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5 dice. Éxodo 19:5. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por este tiempo poderoso. Gracias. Gracias, Señor. Yo quise resumir a esto porque esto es de mucho para cortar. Éxodo 19:5 dice, ahora pues,
si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Tremendo, mi amor, mira. Wow, tremendo. Aquí dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Tremendo, propiedad exclusiva. Tremendo. Si guardamos el pacto, ¿qué es guardar? Está atesorarlo. Usted no se puede olvidar que usted está bajo el pacto de Dios. Usted está bajo un pacto de sangre que hizo Dios. Lo hizo con Abraham y también lo hizo con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista lo vio, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo meditaba en eso, mi amor. Meditaba en eso contigo esta mañana. Él dijo que quita el pecado. O sea, el pecado Jesús ya lo quitó. Entonces, ¿por qué tenemos que luchar con el pecado? O sea, ¿por qué la gente lucha con el pecado si realmente Jesús ya lo quitó? Porque tenemos que apropiarnos de esa palabra. Tú puedes vivir libre de pecado. Nosotros podemos poder vivir libres de pecado. Nosotros tenemos la capacidad de vivir libres de la maldad, de la maldición. Porque Él nos redimió a nosotros de toda maldición, de la ley. Él se hizo maldito por nosotros. Su sangre fue derramada. Mire, si esa sangre que era de becerros, que era de animales, tenía el poder de establecer pacto inquebrantable, imagínese la sangre de Cristo por nosotros. Imagínese la sangre de Cristo por nosotros. Estableció un pacto inquebrantable. Eso es tremendo. Isaías 54:10, ¿qué dice? Diga conmigo, yo soy propiedad exclusiva del Señor. O sea, nosotros estamos en algo muy exclusivo. Y en lo exclusivo no muchos van a entrar. Escuche bien eso. Lo exclusivo no es para todos. No porque Dios no quiera. No es porque Dios no quiera, sino que el hombre no quiere. Nosotros tenemos que creer a eso. Pilar, tú eres propiedad exclusiva de Dios por el pacto, por la sangre del pacto, por el pacto de sangre. Tú eres propiedad exclusiva de Dios, Eileen, por el pacto de la sangre. Por el pacto de la sangre, Miriam, Marina, tú eres propiedad exclusiva de Dios por el pacto de la sangre. Por eso dice que nada nos separará del amor de Dios. Nada. ¿Por qué? Porque hay un pacto de sangre. Porque es un pacto inquebrantable. Porque es un pacto que nada lo puede romper. Nada. Nada puede romper. Por eso Jesús está ahí y te va a seguir ayudando. Y por eso Él dice, siempre te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué? Porque hay un pacto de sangre y porque es inquebrantable. Esto es poderoso. Yo no sé, pero usted va a recibir una lluvia de bendición muy poderosa sobre su vida. Isaías 54:10, ¿qué dice? Isaías 54:10. Dice, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor. Tremendo. De ti que se complace. No se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. El pacto de paz no se va a quebrantar sobre ti. No se va a quebrantar, o sea, no se va a romper. No se va a romper. Yo no sé por qué hay gente que dice que un día está con Dios y otro día no está con Dios. Ay, sí, un día estoy con el Señor y un día me alejé. No, 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 no. Hay un pacto inquebrantable que nos ha unido a Él. Nos ha unido a Él. Esto es poderoso. Tremendo. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Nuevo pacto en la sangre de Cristo. Quiero que leamos Mateo capítulo 26 y 28 al 30. Mateo 28. Mateo 26, 28 al 30. Mateo 26, del 28 al 30. No se vaya. Por favor, quédese. No se deje distraer. Porque hay una palabra profética que voy a declarar ahorita. No se distraiga, por favor. Porque lo que usted va a recibir es muy poderoso. Mateo 26, ¿qué dice, mi amor? 28 al 30. Dice, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para que el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Tremendo, dice, y tomando la copa
Y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, Amén. que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire, yo ahorita le decía que en África hacían eso. El pacto, la sangre, la derramaban en el vino y se la tomaban entre los dos. Y establecían un pacto. Tremendo. O sea, cómo las tinieblas tuercen todo el diseño original de Dios. Porque aquí vemos a Jesús realmente diciendo, tomen mi sangre, para que hagamos un nuevo pacto. Y él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. O sea, este es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, tomen de ella, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto, de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por eso es tan importante la Santa Cena. Amén. Yo no sé, porque hay lugares donde se demoran 1 mes, 2 meses para celebrar la cena. Yo respeto eso, pero la Santa Cena debe convertirse para nosotros en un estilo de vida. Amén. Debe convertirse. Usted la puede tomar en su casa. Usted no tiene que esperar, se lo digo con todo el respeto, no tiene que esperar hasta que... Yo recuerdo una vez que alguien nos decía, no, es que yo no tomo la cena hace más de 3 meses. Como el presbítero de la misión no ha podido venir, entonces nadie la ha podido celebrar. ¡Wow! ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? O sea, ¿dónde está escrito eso en la Biblia? Yo le animo a partir de ahora, siempre tenga en su casa, sea vino o jugo de uva y pan, y usted celebre la cena. Y bendiga los elementos. Los esposos celebren la cena. Usted no sabe la vida que eso trae. La palabra de Dios dice que ellos se reunían todos los días y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese partimiento del pan tenía que ver con la Santa Cena. Tome la Santa Cena, porque la Santa Cena nos une a Él. Mire, los pactos de sangre que hacen, nos unen. Yo le leía que un pacto de sangre que hace, traía unidad inquebrantable. Establecía unidad. O sea, si ellos lo entendían, ¿por qué nosotros no podemos entender eso? Entonces, cada vez que usted celebra la cena, usted está recordando ese pacto de sangre que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y que ese pacto de sangre que hizo Abraham con Dios, esas bendiciones nos pertenecen a nosotros. Y tú empiezas a recibir toda esa bendición sobre tu vida. Tú empiezas a ser libre de toda opresión. Tú empiezas a recibir prosperidad. Tú empiezas a recibir abundancia. Te va a empezar a ir bien en todo lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque ese pacto se empieza a cumplir en tu vida de una manera poderosa y sobrenatural. Esto es lo poderoso. Es un nuevo pacto. Pero ¿cuál es ese nuevo pacto del cual habla Jesús? Jeremías 31:31. Con esto estoy terminando. Jeremías 31:31. Mire lo que dice. Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, escúchelo, este es el pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Amén. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Prepárese, porque todos los de su casa van a conocer al Señor. Prepárese, porque ninguno de su generación se va a quedar sin conocer a Dios. Amén. Porque Él lo va a hacer, porque estamos en el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto. Tus hijos no se van a perder. Tu familia no se va a perder, porque está en el nuevo pacto. Tus nietos no se van a perder. Tus bisnietos no se van a perder, porque están en el nuevo pacto. Amén. Están en el nuevo pacto. Nadie va a decir conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. El nuevo pacto hace eso, que Dios se olvide del pecado y nos lleve a nosotros a una vida plena y de perdón y de bendición. Esto es poderoso. Yo quiero celebrar la cena ahí donde usted está. Vaya por los elementos.
que los tenga ahí cerca. Celebremos la cena. Hágalo en el nombre del Señor y creemos. Yo proféticamente hago esto, estableciendo sobre Iglesia en Casa el nuevo pacto de Dios. Amén. Estableciendo sobre Iglesia en Casa el pacto de sangre. Y todos los que se han conectado con estas transmisiones, todos los que se han conectado a nivel presencial, todos los que se han conectado van a empezar a recibir los beneficios del pacto de la sangre de Cristo en sus vidas. Van a empezar a recibirlo de una manera poderosa y sobrenatural. Vas a empezar a ver cómo Dios va a ensancharte, va a traer crecimiento, va a engrandecerte, va a multiplicarte, va a bendecirte de una manera poderosa. Corra y en esta hora recordamos el pacto de la sangre de Cristo. Padre, yo bendigo estos elementos y te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias, Señor. Y oro para que este pacto se haga real en nosotros. Nos unimos una vez más a ti en este día. A través de este pacto. Tomamos el pan y tomamos la copa en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Tome también ahí la copa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Diga conmigo, yo guardo el pacto. Yo guardo el pacto. Yo me uno al pacto. Yo me uno al de pacto sangre. de sangre. No es un pacto de palabra, es un pacto de sangre. Y es inquebrantable. Amén. Diga, y estoy unido a Cristo. Estoy unida a Cristo. Estoy unido a toda esa bendición de Abraham. Diga, soy heredero de toda esa bendición. Diga, rompo todo pacto ancestral de las tinieblas. Rompo todo pacto ancestral de maldición, de enfermedad, de muerte, de ruina. Se rompe todo pacto con el diablo que hicieron mis ancestros en Río Sucio. Se rompe ahora mismo, que hicieron mis abuelos y mis bisabuelos con sangre. Rompo ese pacto de sangre y establezco el pacto de la sangre de Cristo sobre mis generaciones. Mis generaciones no le van a servir al diablo nunca más. Amén. Nunca más. Amén. Nunca más. Se rompe ese pacto de sangre y se establece la sangre poderosa del Cordero en el nombre de Jesús. Yo no sé, pero algo, Señor, está haciendo, se está rompiendo algo poderoso en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí con sus ojos cerraditos. Yo declaro esta palabra. En el nombre poderoso de esta palabra. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío, que está sobre ti, Iglesia en Casa, y mis palabras que puse en tu boca, Iglesia en Casa, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y el Señor te dice, cierra ahí tus ojos y recibe esta palabra profética. El Señor está diciendo, aunque hayas visto mucho mundo, voy a hacer cosas extraordinarias e inusuales. Te sorprenderás de todo lo que verás. En los próximos días derramaré no solo dones, sino también habilidades especiales y exclusivas. Mucho más de lo que has visto hasta ahora. Y dirás, nunca había visto este tipo de unción. Nunca había visto esa clase de dones. Nunca había visto portentos como esos. Será algo inusual. Y para algunos parecerá hasta extraño. Será poco ortodoxo, pero sacará a luz milagros y mejoras, finanzas y riquezas, éxito y nuevos niveles a los que envío a quien quiero, porque yo soy el Dios que da sabiduría. Yo soy el Dios que da conocimiento y entendimiento. Yo soy el Dios que da habilidades especiales. Será como en los días de Salomón y como fue en los días del cautiverio del pueblo, cuando le di a mis especiales, mis escogidos dones, tantos que su sabiduría y su conocimiento fueron reconocidos en los reinos en los que vivieron y estuvieron cautivos. Los dones y talentos que te doy, incluso hoy, cuando vas a servir, harán que las corporaciones y las empresas reconozcan las habilidades que tienes.
establecido un pacto de sangre contigo. He establecido el pacto de mi sangre contigo. Nunca te faltará el sustento. Nunca te faltará la provisión. Nunca te faltará la bendición. Nunca te faltarán los recursos. Nunca te faltará la salud. Nunca te faltará lo que tú necesitas. Nunca te faltará la paz. Nunca te faltará la seguridad, te dice el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No te atrevas a limitarme y no me limites a lo que has visto en el pasado. Verás cosas inusuales, te dice el Señor. Verás manifestaciones especiales de mi poder, mi gloria, mis dones, mis habilidades. Y harás cosas que no has visto antes. Harás cosas que nunca se han hecho en tu familia. Verás cosas en tu iglesia y tu ministerio que nunca antes habías presenciado. Aunque hayas visto mucho, prepárate para la unción especial. Los milagros especiales y las asignaciones y mandatos especiales que vendrán serán revelados a través del flujo profético y a través de la profecía y la imposición de manos, porque voy a visitar y morar en lugares que están abiertos a mi espíritu y mi función. Voy a vivir entre personas que me creen por lo inusual y personas que son sensibles a mi espíritu. Voy a vivir y a manifestarme con fuerza en nombre de aquellos que están listos para recibir lo nuevo que deseo hacer. Prepárate para difundir mi palabra. Los sueños y las percepciones inusuales emergerán de ella y verás suceder cosas nuevas y singulares, te dice el Señor, en la forma en que predicas, en que enseñas, en que profetizas. Mucha gente ha limitado lo apostólico y lo profético diciendo que debe operar de esta manera o de otra. Pero aun cuando levante profetas especiales como Elías y Moisés y Juan y apóstoles especiales como Pablo en esta hora, destruyo las limitaciones de lo que tú crees que es ser un apóstol o un profeta. Sí, caminarás sobre las señales del apostolado que están en mi palabra. Amén. Pero te daré una unción única. Amén. Te daré habilidades exclusivas, te dice el Señor. Amén. Y te enviaré a lugares únicos. Haré que hagas cosas especiales. Pondré milagros especiales en tus manos y verás progresos especiales. Amén. En tus manos. Así te dice el Señor en esta hora. Así te dice el Señor en esta hora. Usted puede decir: Señor, yo tomo esta palabra en esta hora. Y yo guardo el pacto. Y somos un pueblo de pacto de sangre. Diga: yo soy un pueblo de pacto de sangre. Rabalaba sandarama kandarama saya. Rimanama sendarama kandarama saya labalaba sandarama kaya. Rimanama sandarama kaya. Prepárate para lo inusual, lo extraordinario, lo que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Prepárate porque viene. Viene poderosamente. Dios me dice que te diga: no dejes de declarar mi palabra. No dejes de hablar mi palabra, porque es la que realmente va a transformar y es la que realmente tiene poder. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo bendigo a todos los que están conectados a este momento. Te bendigo poderosamente. Te bendigo poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mi amor, de pronto hay gente que en el momento no pudo celebrar la cena. Sí. Si ahorita tú lo puedes hacer después de la transmisión, sí, en la tarde, que no dejes pasar este día en que tú puedas celebrar la cena y puedas decir que tú estás en ese pacto de sangre a través de Cristo Jesús. Amén. Es poderoso. Ha sido un tiempo muy poderoso. Yo le invito a que comparta esta transmisión. Bendecimos a todos los que nos apoyan. Recuerden que tenemos un reto de llevar las Biblias a los niños, a las nuevas generaciones. Con su ayuda lo podemos hacer. Seguir llevando esta visión de llevar la palabra poderosa. Les amo, les bendigo y nos vemos esta semana. Esta semana va a ser poderosa. Comparta esta transmisión. Compártala porque sé que Dios ha hecho algo muy, pero muy, muy especial. Les amamos a todos y ustedes saben que cuentan con nosotros y que también nosotros podemos contar con ustedes. Y yo les bendigo poderosamente y les deseo una feliz
Feliz tarde, feliz resto de día para todos. Bendiciones.